Pero vamos a platicar con Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado nacional contra la influenza. Gracias, doctor. Como siempre, un gusto saludarlo. Gracias. Hay mucha preocupación en la gente por estos casos en Durango y en Guanajuato, sobre todo por el número de muertos. Empecemos por los pacientes con meningitis. Aclaremos el panorama. ¿Cuál es el riesgo real? Porque no es 100% un escenario de mortalidad, de fallecimiento. En primer lugar, no es una meningitis que se contagie de persona a persona. Eso es un miedo también que hay que quitar, hay que allanar. Sí es una meningitis que sabemos que cuando ya tiene un grado avanzado, tiene una alta mortalidad, probablemente inclusive mayor del 50%. Ahora, por lo que hay de experiencia en este mismo brote y por brotes de experiencias previas en los Estados Unidos, hay indicios bastante convincentes de que si inicias un tratamiento muy temprano, la mortalidad se reduce sustancialmente y que, al menos para estudios de brotes previos, la mortalidad puede bajar por abajo del 10%. ¿Qué se necesita en ese caso? Se necesita un seguimiento, un rastreo para ver de las personas que pudieran haber estado expuestas, vigilarlas, verlas, revisarlas, para estar seguros de que no tengan inicios de la enfermedad y poder, en caso de que lo tuvieran, iniciar un tratamiento muy tempranamente. Es lo que están haciendo ahora mismo, es lo que están intentando hacer en Durango. Va a requerir el seguimiento de cientos de personas, porque, según entiendo, calculan haber estado expuestas, si vamos a la definición del que haya sometido a una cirugía con anestesia raquídea en alguna de esas instituciones después de mayo y hasta el cierre de los hospitales, se van a necesitar la vigilancia de más de 1,000 personas. De hecho, se hablaban de 1,800, pero las autoridades de salud están respondiendo como amerita el caso desde el principio para detectarlo, aislarlo, contenerlo, incluso atenderlo. Por desgracia, esta es una enfermedad de inicio muy indolente. O sea, la gente a veces no se da cuenta que tiene la enfermedad, sino hasta después de semanas de la inoculación. Entonces, cuando al principio en el brote no se pudieron percatar tempranamente que estaban en medio de un brote, porque había muchas personas que ya estaban en incubación y ni siquiera se sabía. Ahora, una vez que ya se sabe, creo que el trabajo que han hecho ha sido bueno y muy intenso, de tratar de, primero, de la gente que ya estaba afectada, tratar de iniciar, primero saber de qué es lo que estaba pasando, porque hay que recordar que inicialmente no se sabía que era por un hongo ni cuál hongo podía ser, no era fácil encontrarlo. Entonces, ya una vez que lo tienen, iniciar el tratamiento cuanto antes a las personas ya afectadas, ya con molestias. Eso también hay que decir que no ha sido sencillo, porque los medicamentos de elección, que son la anfotericina y el voriconazol, que son el mejor tratamiento disponible, son medicamentos que no son fáciles de conseguir ni económicos, son muy costosos y había pocos en el país. Entonces, prácticamente toda la anfotericina liposomal que había en las instituciones, por lo menos de los Institutos Nacionales de Salud y de la Secretaría de Salud Federal, se tuvieron que canalizar a Durango. Entonces, sí, decir que no se hayan hecho las cosas podría ser sencillo, pero no, ha sido un esfuerzo titánico el que han tenido que hacer. Platicábamos con el familiar de una mujer en tratamiento y había preocupación por el costo, obviamente, el tiempo de tratamiento, las secuelas. ¿Cuál es la expectativa real? Sí, por lo que sabemos y desde luego que los expertos en Durango están adquiriendo cada vez más experiencia, el tratamiento podría tomar meses, ¿eh? No es como una meningitis común y corriente, convencional, séptica, que con unos días de tratamiento es más que suficiente. Aquí se necesitarían semanas y hasta meses de tratamiento, de un tratamiento costoso. Se estima en más de 100,000 pesos. Probablemente en algunas pacientes o algunos pacientes
varios cientos de miles de pesos por persona. Entiendo yo, por lo que vi y escuché en Durango, que la indicación es no detenerse por costos y que al menos eso yo recuerdo de las declaraciones del gobernador, que pues lo que tenga que costar habrá de alguna manera que pagarlo, pero no se van a poder detener por costos. Eso es en Durango, pero paralelos se están registrando los casos de parálisis facial en Guanajuato y lo que ha sorprendido es la cantidad de fallecimientos a partir de ellos. ¿Se puede descartar que haya vinculación entre los casos de parálisis y los de meningitis? Mira, en medicina todo puede ser, ¿eh? Pero eso es muy poco probable. Las manifestaciones de la meningitis muy raramente serían, por ejemplo, una parálisis facial, que es el brote que se está reportando en Guanajuato. Yo creo que lo que vamos a tener ahora es cuadros que siempre ha habido de meningitis o de otros problemas neurológicos que por la angustia natural que hay en la población y entre el personal de salud, se van a tratar de ligar epidemiológicamente o clínicamente con los casos de Durango, pero no parece tener ninguna relación. La probabilidad que tenga una relación una cosa con la otra es extraordinariamente remota. Extraordinariamente remota. Ahora, reportes de prensa en Guanajuato dan cuenta de que hay dudas en la población sobre si se están ocultando datos, información del número de casos, el momento del surgimiento, los episodios, más información. Pero hoy por hoy la pregunta es, ¿una parálisis facial puede derivar en la muerte o de qué estaríamos hablando? No típicamente, una parálisis facial no lleva a la muerte. Depende de por qué pueda ser, ¿no? Hay lo que se llaman parálisis faciales centrales que pueden ocurrir por una hemorragia, no sé, en la cabeza. Pero no, las parálisis faciales típicamente son por afección del nervio facial, ¿Podemos que es flotarlo una así? afectación periférica y que no, difícilmente lleva a la muerte. No dudo yo que haya una situación, si bien muchos casos al mismo tiempo que pudieran estar en un brote que tengan que analizar, pero en primer lugar, difícilmente va a tener relación, decíamos, con algo que está pasando en Durango, y de entrada no piensa uno en un cuadro mortal en una persona con parálisis facial, eso sería muy poco común. Ahora, ¿qué se hizo mal cuando hablamos de tantas carencias en el sistema de salud público, en las compras, medicinas, vacunas, etcétera? Pero ¿qué se hizo mal en el sector privado? Y en todo caso, si también podría haber carencias, por ejemplo, en la detección, en la logística, que se tenía que hacer en el sector público y por falta de personal tal vez no se hizo, aunque sabemos que es privado. Mira, en primer lugar, la situación es muy grave, muy triste, sobre todo cuando uno ve la situación de mujeres que no pueden estar con sus criaturas y que están falleciendo, pues es muy triste. Y el tamaño del problema es mayúsculo. Difícilmente hay reportes de eso en la literatura siquiera. O sea, algo se hizo mal, se hizo muy mal. Y no es tampoco que sea algo rutinario y que esté ocurriendo todos los días. No, hay que decir que es algo muy serio lo que ocurrió. Ahora, no ocurrió en las instituciones oficiales, ¿eh? Ocurrió casi exclusivamente en instituciones privadas. También difícilmente podemos ligarla, al menos directamente, eh, con una situación que esté dándose en el sector público. Ahora, si tú me dices que indirectamente puede ser porque pues, la gente no tenía dónde atenderse y como no tenía dónde atenderse, tuvo que ir a un hospital privado donde le tenían que cobrar poquito y le cobraron un poquito y entonces afectaron la calidad. Bueno, ese ya es como, ya sería buscar acciones o repercusiones indirectas, pero no directamente. Yo no veo una relación entre la austeridad, digamos, en el sector público y esto que ocurrió. No al menos una relación directa, como te decía. A lo mejor si le buscamos relaciones indirectas, pues pudiéramos encontrarlas, pero no directamente. Es increíble decirlo, pero 1000 días de COVID-19, no lo veíamos venir, pero ahora pues ya contando 1000 días. La pandemia no ha terminado, pero ¿qué viene? Sí, en 1000 días, bueno, ya hablamos de lecciones que debiéramos haber aprendido, ¿verdad? Y de cosas que sabemos ahora en retrospectiva. Eso es
habría que discutirlo. Pero ¿qué es lo que viene? Pues viene que la pandemia no ha terminado, pero parece estar entrando en una etapa de declive, de aterrizaje más o menos suave, pero todavía va a haber picos de enfermedades, en la medida en que las variantes que están dominando vayan siendo sustituidas por nuevas variantes. Todavía tiene que entrar en México las variantes BQ1, BQ1.1, que les han llamado tifón y cancerbero, o la XBB, que le han llamado de la pesadilla, no sé, los apodos que se le quieran poner. Pero todavía va a haber picos. Si esos picos van a ser suficientes como para llamarle una oleada, pues habrá que ver, ojalá y no, porque México tiene ya mucha inmunidad, tanto natural como por vacunas. Pero si estamos viendo, por ejemplo, en varios lugares de los Estados Unidos, en Europa y aquí mismo en la península de Yucatán, pues la entrada de las nuevas variantes asociada a una incidencia sustancial que ha llevado nuevamente un incremento de los casos en los hospitales. Yo creo que lo peor de la pandemia ya pasó, pero no podemos descartar que todavía tengamos algunos picos con significancia. Espero yo que no catastrófica como los que vimos anteriormente, pero se espera todavía picos de incidencia, por lo menos oleadas, aunque sean pequeñas de incidencia con la entrada de las nuevas variantes. Y ahora la reunión con virus como los virus de influenza y virus sincicial respiratorio, que también por la época del frío y que estaban muy silentes, estaban dormidos, van a reaparecer, vienen un poco por la revancha y van a cocircular con el virus de SARS coronavirus 2. Y esa unión de varios virus también nos puede dar una situación difícil en los hospitales, sobre todo en las unidades de terapia intensiva. ¿Cómo evalúa el sistema de salud con todos estos casos que estamos hablando, la falta de medicamentos, de vacunas, de médicos, de especialistas, a 4 años de administración y, por supuesto, los 2 por venir? Sí, no, el sistema de salud, la verdad que está en condiciones críticas, digamos que está en terapia intensiva el sistema de salud mexicano. Esta administración no lo ha mejorado. De hecho, hemos visto en fechas recientes recortes a los gastos en salud. México nunca ha sido, digo, en las últimas décadas, México no ha sido el país que invierta en salud. México, si en algo se ha destacado, es en invertir poco en salud. Eh, ya se había incrementado el gasto en salud paulatinamente, pero nuevamente, y eso empezó desde antes de esa administración, se volvió a hacer un declive en el gasto en salud. Yo creo que mientras no invertamos más en salud, pues el movimiento se demuestra andando. Si queremos, yo estoy de acuerdo también que no puedes invertir 2 veces más en salud de la noche a la mañana y lanzar el dinero. Eso no, pero sí un incremento paulatino para ir resarciendo los problemas que hay en salud, que son muchos. Para empezar, yo diría 2, los hospitales que se encuentran en condiciones precarias, mal abastecidos, con personal que no tiene acceso a la capacitación, y un sistema de salud primario que depende en buena medida ya de consultorios anexos a farmacias, de consultorios privados, en donde el Estado ha abdicado a la obligación de brindar la atención primaria. Pues creo que son tareas que son urgentes de remediar y no lo estamos viendo todavía. Hay que verlo. Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado nacional contra la influenza. Gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Sí, que bueno. Estén muy bien. Bueno, sabe que puede recuperar estas y otras entrevistas en los próximos espacios informativos y también en las redes sociales que tiene ahí en su pantalla, incluso compartirlo por WhatsApp si nos hace el favor. Y gracias a todos por expresarnos estas dudas, estas inquietudes. Este espacio es precisamente para tratar de acercarles mayor información.